Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagit. Así juraba su cargo José Antonio Aguirre Lecube, como lehendakari del primer gobierno vasco de la historia, que nació en Guernica, en octubre de 1936, como consecuencia del Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes Republicanas en plena Guerra Civil Española. La derrota militar de la República hizo que el gobierno apenas tuviese 9 meses de vida en Euskadi y padeciese un dilatado exilio, que le llevó desde Cantabria y Cataluña hasta Francia y Estados Unidos. Los lehendakaris fueron los dirigentes jeltzales José Antonio Aguirre, desde 1936 hasta su fallecimiento en París en 1960, y Jesús María Leizaola, desde entonces hasta su regreso en 1979, enlazando con el nuevo Estatuto de Gernika y la creación del gobierno vasco en la primera etapa democrática actual. Sus gabinetes entre 1936 y 1979 fueron siempre de coalición, pues contaron con consejeros nacionalistas, republicanos, socialistas y ocasionalmente comunistas, siendo los principales partidos que lo sostuvieron el PSOE y sobre todo el PNV. Desde aquí y en adelante vamos a conocer la historia y las historias de la institución y de las personas que día a día, año tras año, no solo no se doblegaron ante las adversidades, sino que fueron capaces de mantener la institución que, emanada de la República, resistió más hasta la era democrática. El origen del gobierno vasco se sitúa en el marco de la Segunda República Española. Esta se gestó en el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 y nació también en tierra vasca al ser proclamada en primer lugar por el Ayuntamiento Republicano Socialista de Eibar. Pero, ¿por qué en Eibar? Hay dos versiones. La versión oficial dice que, bueno, pues que vinieron unos emisarios del partido a Eibar en esa noche del 13 al 14, Eibar era un bastión socialista. Hay que recordar que unos días antes, en las elecciones municipales, 10 concejales socialistas, 8 republicanos y 1 del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que era clarísimo el perfil sociológico de la ciudad, ¿no? Y por tanto entendían que Eibar era un sitio adecuado para hacer esa proclamación. Proclamaron la República oficialmente el propio ayuntamiento y luego lo proclamaron en la calle a través del balcón en una plaza repleta. La otra versión lo que habla es que unos pescateros que venían de noche de San Sebastián pararon en Eibar, preguntaron también por un dirigente socialista, le pusieron en contacto con Juan de los Toyos y ellos lo que le trasladaron es que estaban oyendo que se estaba preparando la República. Y Juan entendió que se estaba proclamando la República. Y bueno, pues es lo que dijo, se está proclamando en otros sitios, vamos a proclamarla aquí también. Es verdad que eso fue en torno a las 7 de la mañana del 14 de abril, pensando que no es que éramos los únicos, sino que se estaba haciendo de manera general. Fue el concejal socialista Juan de los Toyos, que más tarde formaría parte del primer gobierno vasco, quien en la madrugada del 14 de abril de 1931, desde el balcón del ayuntamiento, proclamó la República, izando la bandera tricolor por primera vez en España. Pero claro, en el resto del país, la República no se proclamó hasta varias horas más tarde, con lo que por una mañana Eibar fue el único enclave republicano. Este hecho, el de no saber si la República se estaba proclamando en el resto del país, hizo que surgiera el temor de posibles represalias en el caso de que ésta no prosperara. Pero prosperó, y el propio rey Alfonso XIII dejó escrito en la nota con la que se despedía de los españoles que las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Y ya en el exilio declaró, casi como una premonición, que la República era una tormenta que pasará rápidamente. Y aunque el monarca marchó hacia el exilio la noche del mismo 14 de abril sin abdicar formalmente,
la Segunda República era ya un hecho. Inmediatamente después de la proclamación de la Segunda República y ante el nuevo escenario que se abría, se planteó la cuestión autonómica. Pero el proceso estatutario vasco fue difícil y se prolongó durante más de 5 años, fracasando varios proyectos. En 1936, tras el triunfo electoral de la coalición de izquierdas, denominada Frente Popular, se produjo el acuerdo entre el PSOE de Indalecio Prieto y el PNV de José Antonio Aguirre. Ambos líderes consensuaron el texto en la Comisión de Estatutos de las Cortes en la primavera, antes del golpe militar del 18 de julio. Por tanto, el primer estatuto vasco no fue, al contrario de lo que se cree, consecuencia de la guerra civil, sino que el levantamiento militar solo aceleró su ratificación parlamentaria. El conflicto bélico de 1936 fue también una guerra civil entre vascos, que enfrentó al nacionalismo y las izquierdas contra las derechas, lideradas por el carlismo. La fractura fue, además, territorial. Navarra y casi toda Álava se sumaron a la sublevación militar. En cambio, Vizcaya y Guipúzcoa se mantuvieron leales al gobierno republicano y fueron gobernadas por juntas de defensa revolucionarias durante el verano de 1936. Ya el 19 de julio, el PNV se puso del lado de la República. La clave de la decisión del PNV fue la autonomía, su objetivo político prioritario a lo largo de la Segunda República, que tenía al alcance de la mano con el Frente Popular, mientras que era de todo punto imposible conseguirlo si ganaban las derechas sublevadas, enemigas del Estatuto Vasco. Sería precisamente un miembro del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Rezola, una de las personas clave en la defensa de San Sebastián en los primeros compases de la guerra. Joseba Rezola, natural de Ordizia, que nace en 1900, antes de estallar la guerra también hizo el servicio militar y que tuvo la mala suerte de que le tocara con 21 años pues el desastre de Anual, y por esa formación militar, cuando estalla la guerra, pues es una persona que reúne pues muchas condiciones para ocupar cargos ya de responsabilidad, y por eso desde los primeros momentos fue una de las personas que tuvo una participación muy activa en la defensa de los cuarteles de Loyola, de esos cuarteles que se sublevan. Entonces él es miembro de la Junta de Defensa, comisario de guerra, ya cargos que van a hacer que cuando el gobierno vasco se forme en octubre del 36, José Antonio de Aguirre quiere que Joseba Rezola sea el secretario general de Defensa, o sea, su mano derecha. Al iniciarse la guerra, digamos que va a destacar sobre todo la campaña de Guipúzcoa, ¿no? Va a ser la campaña más fuerte, más dura que se va a librar durante los primeros meses, porque era la comunicación de toda el área cantábrica republicana, desde Guipúzcoa hasta Asturias, dependía del enlace fronterizo con Europa, ¿no? con Francia, y eso va a hacer que los rebeldes intenten ocupar esa zona fronteriza, ¿no? Va a ser todo el periodo pues, del avance sobre San Sebastián y sobre Irún. Una lucha considerable, pero en la que la ventaja fundamental va a ir del parte de los sublevados. ¿Por qué? Pues porque son un ejército que realmente tiene una instrucción militar. Y es ese ejército organizado y con mandos formados, a las órdenes del general Mola, el que, a pesar de los esfuerzos de las tropas leales a la República, consigue que el 13 de septiembre de 1936 caiga en sus manos la ciudad de San Sebastián. Coincidiendo con la conquista de la ciudad y la de casi toda Guipúzcoa, se consumó la alianza del PNV con el Frente Popular, negociada en Madrid entre los jeltzales Aguirre y Ajuriaguerra y los socialistas Prieto y Largo Caballero. Dicha alianza se concretó en 3 acontecimientos de trascendencia histórica. El primero fue el nombramiento el 25 de septiembre del diputado nacionalista Manuel Irujo como ministro sin cartera del gobierno presidido por Francisco Largo Caballero. El segundo fue la aprobación el 1 de octubre del Estatuto Vasco por las Cortes reunidas en Madrid, curiosamente el mismo día en que Franco fue ascendido a generalísimo por los militares rebeldes en Burgos. Y el tercero fue la formación del gobierno vasco el 7 de octubre en Guernica,
Entonces cambió sustancialmente el curso de la guerra en Euskadi, que fue muy diferente antes y después de la entrada en vigor del Estatuto. El poder pasó de las juntas de defensa, de neta hegemonía izquierdista, al gobierno de Aguirre, de clara preeminencia nacionalista. El Estatuto Vasco de 1936, cuyo modelo fue el catalán del 32, creaba la región autónoma vasca con las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Si bien su aplicación se limitó a Vizcaya y una pequeña parte de las otras dos provincias debido a haberse aprobado en la Guerra Civil. Su texto era muy breve, apenas 14 artículos, y se centraba en enumerar las competencias autonómicas y mantener la vigencia del concierto económico de 1925. Una disposición adicional estableció un procedimiento excepcional para nombrar al Lehendakari y su gobierno, porque como consecuencia de la guerra era imposible celebrar elecciones al Parlamento Vasco. El 7 de octubre de 1936, José Antonio Aguirre fue elegido Lehendakari por unanimidad de los concejales vascos que pudieron votar en Bilbao. Inmediatamente, en la Casa de Juntas de Gernika, juró en euskera su cargo ante el viejo roble, símbolo de los antiguos fueros, con esta fórmula de índole religiosa. Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian nere agindu ondo betetzia zindagit. Como prueba de su pacto con el Frente Popular, a continuación dio a conocer la composición de su gabinete y leyó su programa gubernamental, que ha pasado a la historia como la Declaración de Gernika. Así pues, José Antonio Aguirre Lecube fue proclamado Lehendakari, el primer Lehendakari de Euskadi. Aguirre nace el 6 de marzo de 1904, nace aquí en Bilbao, en el casco viejo, y aunque él es bilbaíno, sus raíces son guipuzcoanas. Su abuelo, que se llamaba también José Antonio Aguirre, tenía un pequeño negocio confitero artesanal en Vergara, y como algunos otros, en 1888 monta una fábrica aquí en Bilbao, y esa será Chocolates Aguirre. Un año importante en la vida de Aguirre es el 1920 por cuatro razones. En 1920 muere su padre y él, a los 16 años, José Antonio Aguirre, se queda como el hermano mayor en una familia de 10 hermanos. La segunda razón de que 1920 es un año importante en su vida es porque empieza a estudiar en la universidad, empieza a estudiar aquí en Deusto, hace la licenciatura de Derecho. En 1920 también es importante por, como decía antes, lo que había sido el negocio familiar, que era Chocolates Aguirre, en 1920 pasa a ser Chocolates Bilbaínos S.A. Y no en el 20, pero en el año 21 empieza a jugar en el Athletic, a los 17 años y hasta los 21. José Antonio Aguirre es un hombre profundamente religioso, pero no es un integrista religioso, es un humanista cristiano. Desde muy joven milita en el asociacionismo juvenil católico, fue presidente de las Juventudes Católicas de Vizcaya, y luego hay un segundo principio también, es humanismo cristiano, que es innato a su personalidad, que es el de la reivindicación de la justicia social. En la dictadura de la Primera República, el Partido Nacionalista Vasco estaba dividido en dos facciones, y en ese mismo 1930 José Antonio Aguirre va a desempeñar un papel fundamental en esa reunificación de las dos ramas. Eso nos habla de un hombre de consenso, eso nos habla de un hombre joven, eso nos habla de un hombre de un valor en alza, de un hombre que representa una nueva generación para un nuevo tiempo, y ese nuevo tiempo va a venir en abril de 1931 con la proclamación de la Segunda República. José Antonio Aguirre es elegido concejal en Guecho y es elegido alcalde también de Guecho a los 27 años. Hay que esperar al año 36 en que ya de la mano de José Antonio Aguirre y de Prieto pues se podrá aprobar ya el Estatuto de Autonomía, y el 7 de octubre José Antonio Aguirre será elegido Lehendakari con 32 años. En este primer gobierno vasco, el PNV ostentó, además de la presidencia, 4 de las consejerías más importantes: la de Defensa, también Aguirre; la de Justicia y Cultura, Jesús María Leizaola;
la de Gobernación, Telesforo Monzón, y la de Hacienda, Heliodoro de la Torre. Y los 5 partidos miembros del Frente Popular de Euskadi contaron con 7 departamentos. Así, el PSOE se quedó con 3 de ellos, el de Industria, en manos de Santiago Aznar, el de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, en manos de Juan de los Toyos, y el de Asistencia Social, en manos de Juan Gracia. Comercio y Abastecimiento recaería en Ramón María Aldasoro, de Izquierda Republicana, Sanidad, en Alfredo Espinosa, de Unión Republicana. Obras Públicas fue para Juan Astigarrabía, del Partido Comunista de Euskadi, y el de Agricultura para Gonzalo Nardiz, de Acción Nacionalista Vasca. Casi todos los consejeros del primer gobierno vasco fueron de la generación de 1936, la que protagonizó la República, la Guerra Civil y el exilio. Habían nacido la mayoría en torno a 1900, por eso fue un ejecutivo muy joven con una media de 38 años. Incluso el Lehendakari Aguirre era de los más jóvenes, con apenas 32 años. Todos los consejeros eran vizcaínos y guipuzcoanos, pertenecían a las clases medias y trabajadoras. Habían sido destacados dirigentes de sus partidos y habían desempeñado cargos públicos durante la Segunda República y también al inicio de la guerra en las juntas de defensa de Vizcaya y Guipúzcoa, que fue la principal cantera de la que se nutrió el primer gobierno vasco. El primer gobierno vasco se caracterizó por varios rasgos significativos. En primer lugar, nació con el nombre de provisional, teniendo como misión primordial la de ganar la guerra, pero su provisionalidad duró 10 años, a pesar de que tuvo 4 bajas a lo largo de ese decenio. Cuando se nombra un gabinete en 1946, Juan Astigarrabía y Juan de los Toyos habían dimitido, Juan Gracia había fallecido y Alfredo Espinosa había sido fusilado por los franquistas durante la Guerra Civil. En segundo lugar, se trató de un gobierno de unidad vasca o de concentración nacional, al integrar a 6 partidos de centro y de izquierdas que representaban a casi todas las fuerzas que combatían en el bando republicano. En tercer lugar, fue presidencialista por la gran concentración de poderes en manos de Aguirre, debido a su doble condición de Lehendakari y consejero de Defensa, la cartera más relevante en tiempo de guerra, y también por su liderazgo carismático, que influyó tanto en los consejeros nacionalistas como en los no nacionalistas. Y por último, fue un ejecutivo de marcada hegemonía del PNV, pues controló los resortes claves del poder político, económico y militar. Buena prueba de su hegemonía fue la adopción por el gobierno vasco de los símbolos creados por su fundador, Sabino Arana, y que fueron aceptados por las izquierdas: el nombre Euskadi, la bandera o Ikurriña y el himno Gora ta Gora. El programa dado a conocer en Guernica, que no era revolucionario sino reformista, fue un fiel reflejo de la ideología jeltzale. Su texto hacía hincapié en el respeto a la libertad religiosa y la seguridad del clero, el mantenimiento del orden público y la creación de una policía foral, la Ertzaintza, cuya sede de la brigada motorizada fue la hoy sede del Athletic de Bilbao, el Palacio de Ibaigane. El programa también incluía el sometimiento de los presos políticos y militares a los tribunales de justicia, la protección del pequeño industrial y comerciante, el acceso de los trabajadores a los beneficios de las empresas y de los campesinos a la propiedad de los caseríos y las tierras que cultivaban, la enseñanza y la cooficialidad del euskera, la salvaguarda y el fomento de las características nacionales del pueblo vasco. De octubre de 1936 a junio de 1937, el gobierno vasco, cuya presidencia estuvo en el Hotel Carlton de Bilbao, ejerció plenos poderes y se dotó de los atributos propios de un Estado. Entabló relaciones internacionales a través de sus delegaciones en el extranjero, sobre todo en Francia y Gran Bretaña. Expidió pasaportes y acuñó monedas llamadas heliodoros por el nombre del consejero de Hacienda. Concedió indultos y reorganizó la justicia con el Tribunal Popular y el Tribunal Militar de Euskadi. Importante fue la fundación de la Universidad Vasca con la Facultad de Medicina en el Hospital de Basurto.
Y se crearon también numerosos organismos de todo tipo, según queda patente en el voluminoso Diario Oficial del País Vasco, editado en Bilbao durante esos 9 meses escasos. Esta grande concentración de poderes y funciones hizo que el gobierno de Aguirre transformase la Euskadi autónoma en un pequeño estado semi-independiente durante unos meses en la coyuntura extraordinaria de la guerra civil debido al predominio del PNV y al aislamiento territorial del Frente Norte separado del resto de la zona republicana. Y el gobierno vasco también creó el ejército de Euskadi, con unos 40.000 soldados encuadrados en 90 batallones de partidos y sindicatos. Un ejército mandado políticamente por el consejero de Defensa, José Antonio Aguirre, quien llegó incluso a asumir el mando militar en mayo de 1937, y así tener controlados bajo un mismo mando a todos los batallones que conformaban el ejército vasco. La definición es ejército vasco, aunque digamos como organización realmente son los batallones del PNV. Son casi una treintena de batallones. Luego tenemos también Acción Nacionalista Vasca, que forma 3 batallones de infantería y 1 de zapadores. Eusko Mendigosale Batzak, que llegaron a formar pues 2 batallones. Y luego el resto de unidades pues son prácticamente de centro-izquierda, ¿no? Republicanos, como por ejemplo Unión Republicana, que tuvo un batallón, Izquierda Republicana, que tuvo pues media docena de batallones, el EPK, ¿no? El Partido Comunista de Euskadi, que también pues tuvo unos 7 batallones, la CNT otros tantos, y luego dentro de la izquierda pues los más fuertes eran los batallones de la UGT y de los socialistas, ¿no? Que eran unos 14-15 batallones. La guerra civil en Euskadi tuvo una naturaleza singular, pues se trató de una lucha entre católicos, los nacionalistas frente a los carlistas. El denominado oasis vasco se caracterizó por hechos diferenciales tan significativos como la ausencia de revolución social y la libertad religiosa. En Vizcaya, a diferencia del resto de la zona republicana, la Iglesia fue respetada y se mantuvo el culto. Incluso una parte del clero vasco afín al nacionalismo colaboró con el gobierno y con el ejército vasco. Tal fue el caso de los capellanes de batallones de Gudaris. Esta peculiaridad, bien reflejada en 2 reportajes cinematográficos sobre la vida religiosa en Bilbao en 1937, tuvo una enorme trascendencia política, pues representaba el mayor mentís a la tesis de los obispos españoles que justificaron la guerra civil como una cruzada religiosa en su carta colectiva a los obispos del mundo, redactada por el cardenal Isidro Gomá y hecha pública en el verano de 1937, recién conquistada Vizcaya por el ejército de Franco. En ella faltaba la firma del obispo de Vitoria, Mateo Mújica, que pese a su apoyo inicial al alzamiento, había sido desterrado a Roma por los militares. La actuación del gobierno vasco se caracterizó por su moderación y su cohesión interna, como corrobora el hecho de que no sufriese ninguna crisis, a diferencia de los ejecutivos catalán y republicano. En general, ha sido elogiada la buena organización del abastecimiento de la población, obligando la escasez de alimentos al racionamiento de productos básicos y de la asistencia social a los miles de refugiados, huidos de Guipúzcoa y de los pueblos vizcaínos ocupados. Igualmente, cabe mencionar la administración de justicia, siendo reducido el número de penas de muerte ejecutadas por delitos de guerra y el mantenimiento del orden público. Pero hubo una gravísima excepción: la matanza de 224 presos derechistas, acaecida el 4 de enero de 1937, al ser asaltadas las cárceles de Bilbao por milicianos armados y una muchedumbre enfurecida tras un bombardeo de la aviación franquista. La presencia de los consejeros Monzón, Astigarrabía, Gracia y Espinosa puso fin a la masacre, que fue el mayor baldón que tuvo el gobierno vasco en su actuación durante la guerra civil. Desde entonces, el gobierno vasco garantizó la vida de los presos y los puso en libertad la víspera de la caída de Bilbao en junio de 1937. Aparte de ese trágico suceso, las principales críticas al gobierno vasco se han centrado en su política militar, por el retraso en aplicar algunas medidas del Ejército de la República,
como la creación de brigadas y batallones y del comisariado de guerra. Cuanto a la política económica del primer gobierno vasco, durante el primer año de guerra en Vizcaya, la producción industrial cayó en picado por la escasez de carbón, el boicot de los empresarios desafectos a la República y la negativa del PNV a la nacionalización de la industria. El Ejecutivo vasco no quiso llevar a cabo una política de tierra quemada, al perder su territorio en junio de 1937. De ahí que se negase a destruir los altos hornos de Baracaldo y Sestao, incumpliendo la orden dada por Prieto como ministro de Defensa del gobierno de Negrín. Por ello, la industria pesada vizcaína pasó intacta a manos del bando franquista, que la militarizó y la puso al servicio de su economía de guerra, contribuyendo así a su victoria militar en 1939. Pero antes de la derrota definitiva en la guerra, el gobierno de Aguirre, durante su primer medio año de vida, pudo desarrollar una amplia labor en la situación de paz en la guerra, porque los frentes bélicos permanecieron estabilizados en los límites de Vizcaya con Álava y con Guipúzcoa, salvo la única ofensiva lanzada por su ejército, que no consiguió tomar Villarreal de Álava, actual Legutio, en diciembre de 1936. Esta relativa tranquilidad cambió radicalmente cuando, tras fracasar su asedio a Madrid, Franco decidió acabar con el norte republicano, atacando primero Vizcaya, que pasó a ser el epicentro militar de la contienda a partir del 31 de marzo de 1937. Ese día pasará la historia por ser en el que la aviación legionaria italiana bombardeó Durango, causando más de 300 muertos. Tras resistir heroicamente las tropas vascas varias semanas en las zonas de Eibar-Elgueta, el frente guipuzcoano se rompió y el ejército de Mola ocupó la parte oriental de Vizcaya. Fue entonces cuando se produjo el hecho más controvertido de la guerra civil en Euskadi. Venían en formación de 6, 9 eran, aparecían por ahí. Estaba aquí en Vizcaya, en un monte en donde había frente, había trincheras, por Durango, cerca de Durango. Oíamos ruido, de bombardeos, y claro, pues alguna persona apareció allá, alguno que dijo que estaban bombardeando Guernica, que estaban rompiendo Guernica. Y le digo, ahí está, Guernica está ardiendo. Porque vi los fuegos, veía de mi casa, y le digo otra vez, insisto, y le digo, ahí está, que está ardiendo Guernica. Y me echaron por eso. Y una de estas, pues tanto insistí, porque lo veía, pues se asomó. Dice, sí, tienes razón, está ardiendo Guernica. Oía yo ruidos, chupinazos, de cañonazos oía, y de bombardeo también, de bombardeo de aviación. Fíjate, qué llamaradas habría que a las 10 de la noche todavía se veían las garras del fuego. Lo que pasaría a Guernica. Guernica fue destruida a manos de la Legión Cóndor alemana, que con ayuda de aviones italianos, el 26 de abril, bombardeó la ciudad durante más de 3 horas, dejándola completamente arrasada. Solo la existencia de los refugios, que aún hoy se pueden visitar, evitó que las bajas entre la población civil fueran aún más numerosas. Allí estuvimos en las 3 horas y media que duró el bombardeo, oyendo las bombas. Además, había poca oxígeno en el estómago, no son muy grandes y no se podía ni respirar casi. Y al salir, yo creí que había sido un bombardeo convencional, como había sido el de Durango, que había unas bombas, rompieron unas cuantas casas, pero al salir me quedé horrorizado porque todo el pueblo estaba todas llamas, todas ruinas. Y luego hemos vivido entre ruinas durante muchísimos años. Poco a poco se iban haciendo unas casas, crecían con las setas, una aquí, otra allí. Pero muchísimo tiempo hemos vivido entre ruinas. La inmediata ocupación de la villa por Mola hizo imposible el recuento exacto de las víctimas mortales. Por eso su número, que nunca se conocerá con total exactitud, es objeto de debate hasta nuestros días. Este fatal e histórico acontecimiento
fue denunciado al mundo por el Endacari Aguirre y por el periodista británico George Steer. La negativa de Franco a reconocer su autoría, unida su mentira al acusar a los rojos separatistas de haber incendiado la Villa Foral, provocó una enconada polémica internacional, cuya repercusión fue amplificada por el célebre cuadro pintado por Picasso para la Exposición Universal de París en el verano de ese año. Así, Guernica y el Guernica se convirtieron en iconos contra la barbarie de la guerra. La notoria superioridad del ejército de Franco sobre el vasco en artillería y sobre todo en aviación le permitió dominar toda Vizcaya en junio de 1937 y tomar Bilbao con las brigadas de Navarra el día 19 del mismo mes, tras asaltar el defectuoso Cinturón de Hierro, construido en torno a la capital vizcaína. El cinturón de hierro se había comenzado a construir realmente a finales del año 36. El problema fundamental es que va a ser un cinturón defensivo lineal, no en profundidad, que en junio del año 37 pues fue roto con relativa facilidad. Es decir, a finales, entre octubre y finales del año 36 se trabajó bastante, ¿no?, en las obras defensivas, pero luego las obras quedaron paralizadas. Y además, a principios del año 37, digamos que el ingeniero que había diseñado el cinturón defensivo, Alejandro Goicoechea, el famoso inventor del talgo, se pasó al bando enemigo con los planos. Caído Bilbao, y con casi toda la provincia de Vizcaya en manos de los sublevados, Aguirre y su gobierno se trasladan a la localidad encartada de Trucíos. Establecen su delegación en esta casa solariega, en donde se conserva en las mismas condiciones en las que lo conoció Aguirre, el salón donde realizaron sus reuniones, siendo el lugar elegido aún hoy para que el actual gobierno vasco celebre una vez al año una de sus sesiones de gobierno. Y es aquí, en esta casa, donde Aguirre y los suyos proclamaron el manifiesto de Trucíos, justo antes de tener que retirarse a Cantabria, sin que el Endacari supiera que este manifiesto sería su despedida, ya que nunca más volvería a poner sus pies en Euskadi. Quizás también por eso, y visto desde nuestros días, cobra mayor fuerza el final de dicho manifiesto, donde se sentenciaba que el gobierno vasco sigue en su puesto, lo mismo en Euskadi que donde quiera que se encuentre. Y un buen ejemplo del espíritu del manifiesto fue el único miembro del gobierno vasco muerto a manos franquistas, el consejero republicano Alfredo Espinosa. Alfredo Espinosa nace en 1903, es hijo y nieto de republicanos bilbaínos, todos ellos miembros de la Sociedad El Sitio, que representaba un poco ese espíritu liberal bilbaíno que había salido del sitio carlista de Bilbao de 1874, y en este sentido Alfredo Espinosa va a heredar esa trayectoria republicana. Yo no sé cómo se entendía la república entonces, o el republicanismo, pero yo creo que básicamente lo que se quería era una forma de gobierno diferente, una alternancia. No necesariamente esto era ser de izquierdas, aunque la mayoría lo era, y mi padre eventualmente también lo fue, aunque era de familia acomodada. Pero él solía decir que, por lo que yo sé, que ser de izquierdas
significaba procurar que la gente que no tenía tuviera. Tras la sublevación militar, él se va a poner manos a la obra en la defensa de la República. Una vez que el Estatuto de Autonomía es aprobado, va a ser nombrado en representación de su partido consejero de Sanidad del primer gobierno vasco. En junio de 1937 se produce la evacuación del sanatorio infantil de Gorliz. Espinosa va a embarcar a todos los niños y a toda la población sanitaria en el buque Warrior, partiendo hacia Francia. Y es en Francia donde, organizando la asistencia a los refugiados vascos, Alfredo Espinosa se entera de la caída de Bilbao en manos franquistas. Él quiere volver cuando Bilbao está a punto de caer en manos de los nacionales, y entonces organiza con el aviador que hacía los viajes del gobierno vasco. Efectivamente, localiza en Toulouse al piloto de confianza, José María Yanguas, y organiza el viaje a Santander, a donde se había trasladado el gobierno vasco. Toman el avión el 21 de junio. Junto con él viene el capitán Aguirre y algunos otros, y el viaje estaba programado para aterrizar en Laredo. Todo transcurre con normalidad, hasta que, simulando una avería, aterriza esa misma noche en la playa de Zarauz, en la que, casualmente, todo estaba preparado para que un avión pudiera tomar tierra en la arena. El piloto les había traicionado. Se sorprende al bajar del avión, puesto que le estaban esperando todas las autoridades franquistas de Zarauz y de Guipúzcoa. Esa misma noche es trasladado al Palacio de Narros, en Zarauz, donde comenzarán los interrogatorios. Sé que el gobierno vasco hizo todos los esfuerzos posibles para intentar liberarlo, ofreció canjear a los presos y Franco no quiso. Trasladado a la prisión de Vitoria, Alfredo Espinosa y Uribe fue ejecutado el 24 de junio de 1937 contra las tapias del cementerio de la ciudad. Mi padre muere cuando yo tenía 2 años. Entonces, su historia ha estado tapada durante muchísimos años. Mi madre tenía 28 años cuando enviudó, tampoco era conocedora de los detalles. La noche antes de ser ejecutado, Espinosa escribió 4 cartas, una a su esposa e hijos, otra dedicada a su madre, otra a su amigo y compañero de partido, Carlos Labra, y una última y emotiva carta al Lehendakari Aguirre. Mi querido amigo y compañero, dile a nuestro pueblo que un consejero del gobierno muere por defender sus libertades y sus conquistas legítimamente ganadas en tantos años de lucha. Que mi muerte sirva de ejemplo y de algo útil en esta lucha cruel y horrible. Nada más, querido amigo, y siempre presidente. Un abrazo muy fuerte, y Gora Euskadi, y viva la República. Cuando la historia nos juzgue a todos, sabrán que nosotros hicimos lo indecible por evitar la muerte a los presos y por conservar el respeto absoluto a toda idea opuesta, por opuesta que fuere a la nuestra. Te abrazo hasta siempre. Alfredo Espinosa. Con el consejero Alfredo Espinosa fusilado y el resto de los consejeros dispersos fruto de la caída de Vizcaya, desaparecía ese efímero estado llamado Euskadi, que había surgido en octubre de 1936 como fruto principal de la alianza entre el socialismo de Prieto y el nacionalismo de Aguirre, según sentenció el nuevo alcalde de Bilbao, el joven falangista José María de Arailza. En suma, durante la Guerra Civil nació y pereció Euskadi como entidad jurídico-política por vez primera en la historia, dándose la paradoja de que la aplicación de un estatuto de mínimos, como fue el de 1936, dio lugar a una autonomía de máximos en Vizcaya por obra del gobierno de Aguirre.
El gobierno vasco tenía ahora la responsabilidad de gestionar y organizar la siguiente etapa del camino: los refugiados y el exilio. Tras la pérdida del territorio vasco en julio de 1937, y aunque la guerra civil no llegó a su fin hasta el 1 de abril de 1939, el exilio de los vascos ya había comenzado. Su primera fase transcurrió en Cantabria y en Asturias después, que hasta octubre de ese año siguieron en poder de la República. A partir de esa fecha, Cataluña y Francia fueron el epicentro de ese exilio. Pero antes hubo que organizar la evacuación de los desplazados por la guerra. Una guerra que mandó al exilio a más de 20.000 niños, que embarcaron en el puerto de Bilbao con destino a Francia, Inglaterra y otros países europeos. En el caso del País Vasco, del gobierno vasco, hay que entenderlo también como una continuidad a la labor asistencial que ya había iniciado anteriormente, con la creación de numerosas permanencias infantiles, de colonias infantiles para niños huérfanos y demás. Y hay un factor que yo creo que es muy importante tener en cuenta, y es el hecho de que una parte importante de esos niños ya estaban desplazados, ya estaban refugiados, puesto que provenían de Guipúzcoa. De hecho, la primera expedición se produce o tiene lugar desde el puerto de Bermeo, gracias a dos buques de guerra ingleses, el Campbell y el Blanche, que son los que llevan la primera expedición el 20-21 de marzo de 1937. La evacuación nace también un poco como una posibilidad de salvar a la infancia frente a esos ataques de los bombardeos. Recuerdo que cuando fuimos ya, yo vivía en Baracaldo en aquel entonces, desde Baracaldo a Bilbao casualmente pues hubo una alarma aérea, entonces paró el coche en que íbamos y nos metimos en un túnel que está enfrente allí del hospital de Basurto. A continuación fuimos allí a Bilbao e inmediatamente ya una partida de niños, los que llaman ahora niños de la guerra, fuimos hasta Santurce. Y en Santurce pues embarcamos en el barco La Habana. Va a haber 6 expediciones de La Habana, la primera el 6 de mayo, otra unas semanas más tarde, después el 21 de mayo se produce la única expedición que tiene lugar o destino Gran Bretaña, y el resto y otras 3 expediciones más con destino fundamentalmente a Francia. La última, la del 12-13 de junio, es la más numerosa, lleva a 4.500 niños. 1.500 más o menos, unos pocos más, van a ser destinados o van a acabar en la Unión Soviética. Estaba previsto desde el principio que fuera así, y el resto va a acabar en Francia. Yo desde aquel viaje, el viaje de Santurce a Burdeos, lo que recuerdo es el profundo mareo y también una especie como de olor muy penetrante a desinfectante. Y también recuerdo que allí estaban buques británicos, decían luego entre la rumorología del barco que estaban allí por si acaso había alguna interferencia así de la flota franquista. Y solo fue posible esas salidas gracias a la escolta sistemática de La Habana por parte de barcos de la Royal Navy, que protegieron esas expediciones frente a la amenaza fundamentalmente del almirante Cervera. Digamos que inicialmente es el Departamento de Asistencia Social del Gobierno vasco, dirigido por Juan Gracia Colás, el que toma la responsabilidad de organizar esa evacuación. Juan Gracia Colás nace en 1891 en Bilbao, en la zona de los barrios altos de Bilbao. Se vincula con el socialismo tempranamente, colaborará con Tomás Meave en la fundación y en el desarrollo de la Juventud Socialista de Bilbao, y va a ser elegido en representación del Partido Socialista consejero de Asistencia Social. Va a organizar comedores sociales dependientes de su consejería para la atención primaria de estos refugiados. Una vez que la guerra va avanzando, Juan Gracia y su departamento se va a ocupar de la evacuación de niños al extranjero. Una vez que Cataluña cae, se desplazará a París, desde donde seguirá su labor ocupándose por todos los refugiados vascos en Francia. Una vez que en Francia entran los alemanes y ante la inminente llegada de los nazis a París, Juan Gracia sale de París con su esposa, caminando, intentando huir de las tropas alemanas.
Sin embargo, en su camino es sobrepasado por las columnas alemanas y, muy enfermo, no tiene otra opción que regresar a París. Allí, al poco tiempo, fallecerá, acompañado de su mujer y de sus más íntimos amigos. Nada más abandonar Vizcaya, los dirigentes vascos se establecieron por un tiempo en Santander. En esta casa, situada muy cerca del faro de Cabo Mayor, se estableció el Endacari Aguirre, y desde aquí tuvieron que superar la amargura provocada por la reciente caída de Bilbao, para ponerse de inmediato a trabajar en favor de los miles de ciudadanos que habían dejado Euskadi, huyendo de las tropas franquistas. Pero el gobierno vasco contaba también con sus propias fuerzas armadas, pues bastantes batallones del ejército de Euskadi se habían replegado hacia Cantabria. El gran dilema de Aguirre fue qué hacer con este ejército, desmoralizado y dividido. Mientras las tropas izquierdistas deseaban seguir combatiendo por la República en Cantabria y Asturias, con la pérdida de Euskadi, los nacionalistas se habían quedado sin el principal motivo de su lucha. Y al mismo tiempo, digamos que hay problemas porque las fuerzas, ¿no?, sobre todo las fuerzas nacionalistas vascas, piensan que el gobierno central ha traicionado a la causa vasca, no ha llegado prácticamente aviación, y Indalecio Prieto va a intentar que lleguen aviones al frente norte a partir de finales del mes de abril. El problema es que las expediciones aéreas que se mandan desde la zona central y desde Cataluña, pues prácticamente apenas aterrizados en el País Vasco o en Santander, eran aniquilados por los ataques aéreos de la Legión Cóndor y de los italianos. En referencia al asunto del apoyo aéreo en el norte, Indalecio Prieto expone al presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero, en carta fechada el 2 de abril de 1937, los problemas que para el jefe de operaciones de aviación, general Douglas, presenta el envío de aviones al norte, pues este asegura que los bombarderos de origen soviético Tupolev AN-T-40, con los que contaba la República y conocidos por el sobrenombre de Katiuskas, carecían de autonomía de vuelo para llegar al norte y poder volver a los aeródromos de origen, teniendo además que sobrevolar territorio enemigo durante buena parte del trayecto. Y es el propio Prieto quien apenas un mes después, el 20 de junio, y asumiendo la responsabilidad en la caída de Bilbao, presentó su dimisión como ministro de Marina y Aire ante Juan Negrín, que había asumido la presidencia del gobierno republicano en mayo. Después de la caída de Bilbao hubo diferentes actitudes dentro del PNV. Algunos pensaban que una vez perdido el territorio de Euskadi no merecía la pena seguir combatiendo, e incluso pensaban que la República les había traicionado al no traer aviones y armamento a Vizcaya. Por el contrario, otros dirigentes, entre ellos sobre todo el Endacari Aguirre y Manuel Irujo, pensaban que había que seguir luchando porque la libertad de Euskadi se peleaba no solo en territorio vasco, sino también en el conjunto de la República. Para los que creían que la lucha ya era inviable fuera del territorio vasco, empezó a surgir la posibilidad de un acuerdo con los italianos, de no rendirse directamente a Franco, y de alguna manera se cumplió lo que había profetizado el presidente de la República, Manuel Azaña, cuando dijo que en su diario que los vascos no luchaban por la República, sino por su libertad y por la semi-independencia que ya habían conseguido. El 17 de julio, Aguirre marchó en avión desde Santander a Valencia, donde se había trasladado ya al gobierno de la República. El Endacari se entrevistó con el presidente de la República, Manuel Azaña, el del gobierno, Juan Negrín, y el ministro de Defensa, Indalecio Prieto, a los que expuso un plan tan ambicioso como irreal: trasladar el ejército vasco al completo, por barco, desde Cantabria, al sur de Francia y de ahí por tierra hasta Cataluña. Para Aguirre se trataba de un magistral golpe de mano que permitiría a los gudaris luchar codo a codo con los combatientes del pueblo hermano, Cataluña, entrando en Huesca por los Pirineos y reconquistando Navarra desde el este. La respuesta de Azaña, Negrín y Prieto fue un auténtico jarro de agua fría para Aguirre. Tanto Azaña como Negrín y Prieto consideraron la idea de Aguirre completamente utópica.
trasladar por mar a miles de combatientes vascos desde aquí, desde Santoña hacia Cataluña, hubiera sido imposible desde el punto de vista logístico. Y además Francia jamás habría permitido, por el Tratado de No Intervención, el paso de esos combatientes por su territorio. Y por último, en realidad, si Aguirre lo que quería era colaborar al triunfo de la República, realmente lo más importante, lo mejor hubiera sido que esos miles de combatientes vascos hubieran permanecido aquí en el norte, luchando contra Franco, porque la pérdida, la conquista definitiva del norte en invierno de 1937 fue muy negativa para la República. Pero antes de volver a Cantabria, Aguirre aún tuvo tiempo de visitar Cataluña, donde fue objeto de un auténtico baño de masas que demostró la simpatía de las autoridades y del pueblo catalán hacia Euskadi. De allí se trasladó a París, donde colaboró en las gestiones para fletar los barcos que debían sacar a las tropas vascas de Cantabria. En un gesto valiente, el 17 de agosto, el Endacari aterrizó de nuevo en Santander, aun sabiendo que la ciudad estaba a punto de ser conquistada por los sublevados. Allí se enteró de que su plan había sido desechado definitivamente por el mando central del ejército republicano. Mientras tanto, la guerra en el frente norte continuaba y los dirigentes del PNV no habían abandonado las negociaciones con los italianos. Los gudaris habían recibido órdenes de no colaborar con el resto del ejército del norte en Santander, provocando graves problemas de indisciplina. Por fin, el 22 de agosto quedaba concluido en Hendaya el pacto que debía ser cumplido en la zona de Santoña en los 2 días siguientes, simulando una derrota militar para evitar represalias por parte de la República. De hecho, mientras los batallones vascos de izquierda se retiraban hacia Asturias para continuar la guerra en favor de la República, la mayor parte de los nacionalistas incumplieron esas órdenes y se fueron concentrando en la zona de Santoña. El padre Onaindia sigue en contacto con los italianos y se intenta llegar al acuerdo de, bueno, entregamos las armas, pero los nacionalistas vascos o el ejército vasco no vuelve a tomar las armas, es decir, no va a ser movilizado por los franquistas y no hay represión. Ese es el acuerdo al que se llega con los italianos. ¿Cuál es el problema? Que Franco pues, no va a permitir que se lleve adelante. Y de hecho va a comenzar una represión muy fuerte que al final entre el Vaticano, ¿no?, y el gobierno italiano van a conseguir pues, que se frene. Finalmente, varios miles de soldados vascos, casi todos ellos nacionalistas, fueron hechos prisioneros aquí en Santoña. Unos días después, las tropas legioneras italianas que los vigilaban se retiraron y estuvieron ya bajo control de los soldados franquistas. Y de este modo el denominado Pacto de Santoña terminó en un fracaso absoluto para el PNV, que no consiguió lo que se pretendía. El pacto provocó una serie de problemas internos entre el PNV y el gobierno de la República, ¿no? Aguirre, que estaba todavía en Santander, marchó a Biarritz y allí, por un lado, intentó salvar al máximo número de prisioneros posibles, ¿no? Y algunos de los principales responsables fueron ejecutados precisamente aquí, en la prisión del Dueso. A pesar de estas dificultades internas que trajo consigo el Pacto de Santoña, este no provocó una crisis realmente importante dentro del gobierno vasco, ni siquiera en las relaciones entre el PNV y Aguirre y el gobierno de la República. En parte porque al gobierno de la República le interesaba aprovechar el pacto para demostrar la participación italiana en la guerra civil. A pesar del fracaso del pacto, el liderazgo del Lehendakari Aguirre no salió excesivamente perjudicado. La caída de todo el frente norte, con la conquista de Asturias en octubre de 1937, hizo que el gobierno de Euskadi trasladara su centro de acción a Cataluña. El 18 de octubre, el Ejecutivo vasco decidió establecerse oficialmente en Barcelona
instalando su sede en este edificio del Paseo de Gracia, en donde se encontraba la Delegación General de Euskadi en Cataluña. La decisión final de Aguirre de elegir Barcelona como sede de su gobierno tenía un gran contenido político, pues suponía crear un eje vasco-catalán y hacer funcionar al gobierno de Euskadi bajo el paraguas de la Generalitat. A ello contribuyó la profunda amistad que se forjó en esta etapa entre Aguirre y el presidente catalán, Lluís Companys. Hubo ciertas discusiones sobre el futuro del gobierno vasco una vez que se había perdido su territorio. Algunos dirigentes de izquierdas pensaban que no tenía mucho sentido mantenerlo, un gobierno sin territorio. Y sin embargo, para el PNV era fundamental seguir contando con el gobierno vasco como unidad, digamos, para poder actuar. Lo consiguió sobre todo el mantener el gobierno tomando como paraguas a la Generalitat de Cataluña. Aguirre en concreto llegó a Barcelona por primera vez en noviembre de 1937, aunque en la práctica en esos años vivió entre Cataluña y París y el País Vasco francés. Y en ese sentido, la dispersión geográfica del gobierno vasco dificultó la actuación del Ejecutivo. Cada consejero vivía en lugares distintos. Y sin embargo, eso a su vez favoreció, por un lado, el presidencialismo, el control de Aguirre del gobierno, y por otro lado también dio un tono más vinculado al PNV de la acción del gobierno. A este tono más jeltzale contribuyó el hecho de que en esos meses el gobierno viera mermado sus efectivos y por tanto su representatividad política. Al fusilamiento del representante de Unión Republicana, Alfredo Espinosa, se unió el abandono del gabinete de Juan Astigarrabía, el consejero comunista, que fue expulsado de su partido por apoyar la, según ellos, política reaccionaria y claudicante de Aguirre al capitalismo. Juan Astigarrabía fue el primer secretario general del Partido Comunista de Euskadi, elegido en 1935. Él hizo un partido con voluntad de partido autonómico, no como una sección del Partido Comunista de España, sino un partido con pretensiones de autogobierno y de autonomía dentro de lo que sería un modelo federal de organización. Forma parte del gobierno de coalición, del gobierno de unidad, más que de coalición, que ocupa la cartera de Obras Públicas, y está en ese gobierno solamente un año, porque perdida la plaza de Bilbao, perdida la guerra en Euskadi, es expulsado del Partido Comunista por parte de sus compañeros, acusado ni más ni menos que de nacionalista vasco, de haber apoyado a Aguirre, de no haber destruido la industria vasca. Entonces le acusan de no haber volado los puentes de la Ría, de no haber volado Altos Hornos, todo esto. Él era el consejero de Obras Públicas y él siempre sostuvo que pensaba que la vida tenía que seguir, que la gente tenía que trabajar, que la gente recuperaría sus libertades y que necesitaba esos medios de vida. Y cuando en 1981 nos planteamos, la gente del Partido Comunista de Euskadi, una unión con Euskadi Cosquerra, entonces decidimos ponernos en contacto con Juan Astigarrabía. Juan Astigarrabía asiste al Congreso Fundacional de Euskadi Cosquerra en el año 1982, en marzo, y es nombrado presidente de honor de Euskadi Cosquerra, Izquierda para el Socialismo. Se llamaba así ese partido. A todo esto habría que añadir también que, acusado de ser cada vez más aguirrista, es expulsado de Izquierda Republicana el consejero Ramón María Aldasoro. En la práctica, el gobierno vasco tuvo una actuación muy importante desde Cataluña, enfrentándose incluso a veces al gobierno de Negrín, que quería rebajar las competencias de un gobierno que al fin y al cabo no tenía territorio. En principio, una de las posibilidades era contar incluso con un ejército propio. Sin embargo, esto fue imposible de conseguir en la España republicana entonces. Y por ello, el gobierno de Aguirre se centró sobre todo en la atención a los refugiados y en la propaganda internacional. La propaganda fue uno de los grandes focos de atención en esta etapa. En el terreno periodístico hay que mencionar la edición de Euskodeia en París. En el campo cinematográfico se produjeron varios documentales de propaganda, de los cuales el más difundido fue Guernica, de Nemesio Sobrevila, que se proyectó en diversos países de Europa y América. También el grupo artístico Elai Alai
recorría Europa recaudando fondos para los refugiados e incrementando la solidaridad con el País Vasco en sectores democráticos. Y otro importante grupo artístico que contribuyó a reforzar la solidaridad y la ayuda con la causa de los vascos al otro lado de los Pirineos fue Ereso Inca, un grupo folclórico que se creó en el municipio labortano de Sare, localidad de acogida también para el exilio de otro vasco ilustre, Aita Barandiarán. Fue en esta casa donde además los componentes del grupo vivían y ensayaban las actuaciones. Este grupo contó con el apoyo y la colaboración de personajes tan importantes como el tenor irundarra Luis Mariano o la cantante de zarzuela Pepita Envil, vecina de Guetaria y madre del tenor Plácido Domingo. Y tuvo también el apoyo de todo punto importantísimo del entonces alcalde de Sare, Paul Duternier. Paul Duternier était un monsieur qui a été maire de Sare pendant 30 ans. À travers son public relations, son don de public relations, il s'est occupé des problèmes de l'époque. Les réfugiés du Pays basque espagnol, du Pays basque du Sud, ces réfugiés dont il s'est occupé, à qui il a facilité ici les refuges, et lui-même parlait basque, qu'il parlait parfaitement. Paul Duternier, pour nous, il a pris le relais entre le Pays basque espagnol et il parlait. Paul Duternier, moi, c'est lui qui m'a convaincu que nous avions là, de l'autre côté de la frontière, des gens comme nous, des frères. Ça c'est sûr. Et qui protégeaient notre culture. Et qui nous protégeait en tant que Basque, si on voulait rester Basque, et s'identifier à notre Pays basque. Dieu sait qu'on en a besoin. Otra función propagandística cumplió el equipo de fútbol Euskadi, que obtuvo grandes éxitos en partidos amistosos contra equipos y selecciones de Europa y América, llegando a disputar el Campeonato de México DF en 1938-39. Por medio de la propaganda en el exterior, el gobierno vasco buscaba hacerse imprescindible para una república que necesitaba desesperadamente aliados a nivel internacional. Y en ese sentido, el Lehendakari Aguirre se movió como pez en el agua, consiguiendo contactos internacionales y ayudando, por tanto, a esa labor de mediación que en el año 1938 parecía imprescindible para tratar de acabar la guerra. Incluso, en octubre de ese mismo año, el delegado vasco en Londres, José Ignacio Lizaso, presentó un memorándum de Aguirre al Foreign Office, en el que solicitaba que Gran Bretaña mediara para el cese de hostilidades en España, reconociendo el derecho de autodeterminación de Euskadi y de Cataluña. Sin embargo, las cosas no iban bien para la República. Coincidiendo con la ofensiva emprendida por los republicanos en el Ebro, en agosto de 1938, Manuel Irujo dimitía como ministro del gobierno de Negrín, en solidaridad con la Generalitat. Fue sustituido por Tomás Bilbao, dirigente de ANV. Y aunque Aguirre trataba de mediar para evitar disensiones internas, logrando mantener unido a su gabinete, en enero de 1939, tras la derrota en el Ebro, y con las tropas franquistas avanzando por Cataluña, la situación se hizo angustiosa. El gobierno vasco organizó una retirada ordenada de los refugiados vascos desde Cataluña a Francia, logrando evitar que se repitiera la situación caótica de Cantabria. Los vascos que habían decidido seguir el camino del exilio habían atravesado ya la frontera. Muchos de ellos, como el propio Lehendakari, jamás volverían a pisar su patria, al sur del Bidasoa. Por aquí quedan recuerdos y homenajes, no solo del paso de los presidentes, sino de los cientos de miles de refugiados españoles que fueron al exilio, pensando que en Francia encontrarían y recuperarían la libertad perdida en España. No sería así, pero esa es otra historia.